Éxodo capítulo 5. Vamos a leer Éxodo capítulo 5. Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es ese Jehová, para que yo oiga su voz y dejes ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decid: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajar, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontraron a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón. Les dijeron: mire Jehová entre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Conocí a un viajero de una tierra antigua que dijo: 2 enormes patas de piedra sin tronco se encuentran en el desierto. Cerca de ellos, sobre la arena, medio hundido, yace un rostro destrozado cuyo ceño y labios arrugados y mueca de fría autoridad. Dicen que su escultor leyó bien aquellas pasiones que aún sobreviven, estampadas en estas cosas sin vida. Las manos que se burlaba de ellos y el corazón que los alimentaba. Y en el pedestal aparecen estas palabras: mi nombre es Osimandias, Rey de Reyes. Mirad mis obras, poderosos y desesperad. No queda nada más alrededor de la decadencia de ese colosal naufragio, ilimitadas y desnudas,
se extienden a lo lejos las arenas solitarias y niveladas. Ustedes dirán, ¿y esto qué es? Este poema se llama Ozymandias. Ozymandias es un poema que muestra que nada que sea tan poderoso puede seguir siendo lo suficientemente poderoso. Este poema hace una versión libre de una inscripción que estaba en la base de una estatua que escribió Diodoro Sículo en su historia, cuando decía esta plaqueta: Rey de reyes soy yo, Ozymandias. Si alguien quiere saber cuán grande soy y dónde yazgo, que supere alguna de mis obras. ¿Y quién era este Ozymandias? Al parecer, Ozymandias es una transliteración del griego del nombre. Ahora van a decir, si Ozymandias era raro, más raro va a ser este que voy a leer. Usematrep Tepenre. Usemater Tepenre. Este era el nombre egipcio del faraón Ramsés II. Y Ozymandias es el nombre en griego de este faraón egipcio Ramsés II, que por muy poderoso que era, que por muy grande que era, en la estatua que encontrarán ustedes allá en el Museo Británico, se encuentra la cabeza de esa estatua destrozada. Este soberano, Ramsés II, ha sido asociado a aquel que se enfrentó contra Moisés en este pasaje que vamos a considerar hoy. Y aunque muy poderoso, porque decía que era rey de reyes, mirad, dice, mirad poderosos y desesperad, dice el poema. Pero al final termina el poema, no queda nada más alrededor de la decadencia. No hay nadie que sea tan poderoso que finalmente se pueda resistir al Dios Todopoderoso. Independientemente de conocer estos detalles de cuál o tal faraón es Ramsés II o Usematrep Setepenre, lo que vemos en este texto es el control que tienen estos gobernantes sobre un pueblo que mantienen oprimido, lo tienen absolutamente subyugado. Este primer versículo de Éxodo capítulo 5 nos muestra a la pareja de Moisés y Aarón. Recuerden que Aarón fue dado a Moisés frente a su falta de elocuencia en las palabras. La primera aparición de esta pareja, Moisés y Aarón, se encuentra en Éxodo capítulo 4, versículo 29. Dice, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Es la primera vez que aparece ya la pareja unida. Y esta pareja se va a presentar o va a aparecer en el texto bíblico en el Éxodo unas 14 veces. Ellos se presentan como encargados de estar al frente del faraón y recibir las órdenes de parte de Dios. Al final del Éxodo, esta pareja, la pareja de Moisés y Aarón, aparecen subiendo al monte de Sinaí para encontrarse con Dios. Esto aparece allí en Éxodo 24:9. Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y por último, en Éxodo capítulo 40, versículo 31, y dice que Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando se referían a esta fuente de purificación que estaba a la entrada del tabernáculo. Entonces, ¿qué es importante resaltar? Que esta dupla, la dupla maravillosa de Moisés y Aarón, se mantuvo hasta el establecimiento de un culto formal por parte del pueblo hacia Dios. O sea, siempre estuvo esta dupla hasta que ya se estableció el culto de una manera formal. Ahora, muy interesante saber o darse cuenta la preponderancia que logró una persona frente a la incapacidad de otra.
la preponderancia que logró Aarón por la incapacidad de Moisés frente a Faraón. Y esto hizo que Aarón asumiera una posición muy importante dentro del pueblo. Si bien Faraón era el hermano de Moisés, como ustedes se dan cuenta en Éxodo capítulo 6, versículo 20, dice: y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Su elección, la elección de Aarón como ayudante de Moisés, se vio un pelín o bastante empañada. Dense cuenta, una persona que se supone que no iba a ser parte de la comisión de liberar al pueblo porque le correspondía a Moisés. Moisés empezó a quejarse, que lo vimos hace 8 días, cómo empieza a quejarse. Vamos a ver continuamente Moisés quejándose de las cosas que pasan frente a las cosas que le manda Dios, y mete a Aarón. Recuerden que al final ya estaba enojado Dios, dijo: bueno, ahí está Aarón para que le ayude. Y Aarón tiene su problema por allá en Éxodo capítulo 32, versículo 1, cuando Moisés se demoró y Aarón, muy dejado, permitió que hicieran un becerro de oro. En Éxodo 32:1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y este señor Aarón permitió que hicieran un becerro de oro. Entonces miren la preponderancia que puede tener una persona para la cual es, obviamente, es llamado por Dios finalmente, pero por la incapacidad o por el desprecio o por la falta de fe que tuvo Moisés en su momento. Gracias a Dios, Aarón fue vindicado, fue perdonado allá donde en Éxodo 32, 26 al 28. Entonces aquí es importante recordar que el trabajo principalmente era de Moisés y que de hecho la presencia de Aarón es algo que se le permitió por la torpeza que tenía Moisés al hablar. Aarón es un ayudante, pero el que debe dirigir todo es Moisés. Si usted va a Éxodo capítulo 4, versículo 16, usted se va a dar cuenta que ahí claramente le dice: y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. La posición de preponderancia la tenía Moisés. Sin embargo, Aarón llegó y hasta el final del establecimiento del culto tuvo una posición de gran relevancia. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Usted debe tener mucho cuidado cuando Dios nos pone una tarea. Mucho cuidado. No se preocupen que esto me lo estoy diciendo a mí mismo. Usted debe tener confianza en el llamado que Dios le ha dado. Dios nos ayudará. ¿Puede poner ayudantes en el camino? Sí, pero la responsabilidad es nuestra. Recuerden que estas actitudes de rebeldía continua de Moisés son como rebelión. Son como rebelión. La Biblia dice que la obstinación es idolatría. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Es que esto es muy difícil para mí, me lo estoy diciendo a mí mismo. Pero si Dios nos llamó, Dios nos ayudará. En esta petición que hacen frente al faraón, volvamos al capítulo 5, observen que cómo menciona a Dios. Dice: Jehová, el Dios de Israel. Un nombre bastante amplio para hablar de Dios. Esta expresión solo sucede en 3 lugares en el Éxodo. Las otras 2 son en Éxodo 32, 27, y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel,
Poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Esto es después de lo del becerro de oro. Y en Éxodo 34, 23, 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. En esta es la obligación de los hombres para presentarse en las 3 fiestas del año. Sin embargo, si observan estas 3 veces en las que aparece en el Éxodo, estas situaciones son situaciones en las que se necesita purificación y separación. Las 3 veces en que se nombra Jehová, el Dios de Israel, se necesita purificación y separación. Aquí claramente para salir de Egipto, en el capítulo 32 para librarse de los idólatras que están colados dentro del pueblo, y en el capítulo 34 para consagrarse y librarse al pueblo de sus enemigos. Todas las veces que aparece la expresión Jehová, el Dios de Israel, están asociadas con la pureza. Y aquí es muy interesante mencionar que aparecen 2 nombres de Dios. Yahvé, que es el nombre que Dios da, o con el que Dios se presenta a los seres humanos, como el Dios del pacto. O sea que yo hago una relación con ustedes, yo hago una alianza con ustedes. Cuando Dios hace una alianza con nosotros, dice yo soy Yahvé. Es el Dios de la alianza, el Dios que dice yo meto la mano por usted, yo hago lo que sea necesario por usted. Este muestra el compromiso de Dios con el pueblo. Y también aparece el nombre Elohim, que es el Dios creador, el generador de la vida. Lo que se va a ver es que Dios generó el universo, ¿sí? Y lo creó. Entonces Elohim es el que hace. ¿Por qué necesitan ellos saber esas 2 cosas? Número 1, porque Yahvé es el Dios que se compromete con ellos y no los va a dejar tirados. Ustedes van a salir y yo no los voy a dejar tirados. ¿Y por qué necesitan saber que Él es el Dios creador? Porque va a crear un pueblo de un grupo de esclavos. De la nada, va a crear un pueblo de un grupo de esclavos. Dios generará un pueblo, una nación, para que lo adore. La petición de los hermanos es un mandato de Dios. Deja ir a mi pueblo, déjalo ir. Y esta es una petición imperativa, escrita con verbos en hebreo con intensidad. Es un mandato que dice esto se va a cumplir sí o sí. No hay nada que hacer, esto se va a cumplir. Pero no se cumple tan fácil. Cuando los hermanos se presentan delante de Faraón, porque ustedes ya vieron otros momentos en que se presentan, ellos no hacen en esta ocasión ningún milagro, no tiran una serpiente, no, nada de eso, sino que se presentan y simplemente le dicen, oiga, deje ir a mi pueblo. Es que Dios manda a decir que se vayan, que deje salir a mi pueblo. Y entonces el Faraón, como no hicieron nada, dijo, pues, ¿quién es ese Señor? ¿Quién es ese Yahvé? Faraón no tiene idea de ese Dios. Para Faraón, el Dios de los hebreos no puede ser lo suficientemente fuerte, puesto que el pueblo está esclavizado. Y dentro de la concepción de aquellas épocas se creía que en las batallas eran los dioses que se enfrentaban. Así que este Dios hebreo era de poco temer, puesto que permitía la esclavitud de su pueblo. ¿Sí? No había nada que hacer. No sabía quién era este Jehová. ¿Quién es este Jehová para que yo le crea? ¿Quién es este Jehová que yo vivo bien, yo soy el más poderoso de la tierra? Y Faraón dijo, yo no conozco ese Dios. Ahora, ¿por qué también pasa esto? Porque los faraones en esa época son considerados dioses y está sintiendo de alguna manera una amenaza. Lo que va a suceder ahora, mediante diferentes pruebas que vendrán sobre los egipcios, es que él finalmente entenderá quién es ese Dios. Van a venir las plagas. ¿Cuáles son esas plagas? Vamos a decirlas rápidamente. Las plagas atacan a cada una de las divinidades egipcias. El agua convertida en sangre ataca la divinidad del dios Kun, que es el dios de la creación, el dios que está en el Nilo. Las ranas
a la diosa de la fertilidad, la diosa Eket, los piojos contra el dios del suelo, el dios Geb, las moscas contra el dios Arop, la pestilencia contra la diosa Sekhmet, diosa de la enfermedad y la curación, el ganado contra el dios Hathor, diosa del amor, que se presenta como una vaca y pensaban que los faraones venían de esta diosa, el granizo contra la diosa Nut, que era la diosa del cielo, Shu también contra el dios del aire y Ra, dios del sol, el granizo y la langosta contra el dios Nepri, dios del grano, contra la diosa de la fertilidad y contra Horus, el dios sol. La oscuridad, por supuesto, contra el dios Ra. Las plagas que se van a venir van a tratar de contrarrestar la cantidad de dioses que tenían en Egipto. Entonces, claro, él no conoce, pues yo tengo una cantidad de dioses, además yo mismo soy Dios, yo qué voy a saber quién es ese Señor. Si ese Señor es tan fuerte, ¿por qué los tiene a ustedes de esclavos? Los egipcios sí permitían que la gente celebrara para sus dioses. O sea, sí había fiestas, y había fiestas mientras esa fiesta estuviera dentro de los terrenos de ellos. Si querían adorar a otro dios, deberían abandonar la tierra. Por eso le está diciendo, déjenos ir 3 días de camino. Estas festividades egipcias para adorar a sus dioses, pues como se dieron cuenta eran suficientes, eran bastantes, eran una cantidad de dioses. Por supuesto, para Faraón no era muy grato a dejar ir a los hebreos sabiendo que ellos eran los que estaban trabajando. Entonces, por supuesto que no debió haber sido bien visto por Faraón decir, no, esta gente se me va de vacaciones otra vez, no los voy a dejar y además yo no conozco ese Dios. En el versículo 3 vuelven a hablar, pero allí dice el Dios de los hebreos. Dense cuenta todos los nombres que hemos utilizado: Yahvé, Elohim y ahora el Dios de los hebreos. Esta es una mención también un poco extraña. La primera aparición en la Biblia de esta mención o de este adjetivo hebreo se da en asocio a Abraham en Génesis 14, 13. Y vino a uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Allí Abraham aparece como uno de los que van a contar que han tomado preso a su sobrino Lot. También es importante mencionar que en Génesis 39, 14 dice, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros, vino a él para dormir conmigo. Recuerdan José, que trató de dormir, lo acusaron de dormir con la esposa de Potifar. Y en Éxodo 1:15 habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, aquí refiriéndose a las parteras hebreas. Si ustedes se dan cuenta, ¿dónde aparece siempre la expresión hebrea? Siempre sucede la expresión hebreo, cuando el pueblo está en desventaja. Si usted mira todas las veces en que aparece, usted siempre se va a dar cuenta que el pueblo está en desventaja cuando aparece la expresión hebreo. Esta es una palabra muy disputada desde el punto de vista de los eruditos, pero lo que más se ha considerado que los hebreos pertenecen o es la tribu de los Abirú, que son la tribu de las personas más desprotegidas y más humildes que había en estas zonas en Mesopotamia. Muy bien, entonces ya sabemos, Dios de los hebreos, el más débil, el pueblo más débil, Yahvé, el Dios del pacto, Elohim, el Dios creador. Algunos consideran que la segunda parte de este versículo 3, esa amenaza que dice, que les dice, ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con pestilencia y con peste y espada, parece que se la dirigiera a ellos. Parece que es una amenaza disfrazada contra los egipcios. Y después de que dicen esto, no se vuelven a presentar Moisés y Aarón frente al faraón. Esto por la reacción que éste ordenó sobre el pueblo, porque puso en aprietos a la pareja Moisés y Aarón frente al pueblo, porque dijeron, vinieron a hablar que para que nos liberaran y lo que pasó finalmente es que nos vienen a meter más trabajo.
es importante recordar que la resistencia que tiene Faraón frente al llamado de Dios fue anticipada. Recuerden que eso ya se nos decía en Éxodo 3:19. Dice: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará salir sino por mano fuerte. O sea que eso sí iba a pasar. Y en el 4:21, Éxodo 4:21 dice: y dijo Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces, la resistencia ejecutada se ve en este pasaje de estudio. O sea, lo que era profetizado en Éxodo 3 y en Éxodo 4, finalmente en Éxodo 5 pasa. Va a ser endurecido el corazón del faraón. Ustedes encuentran en Éxodo 7, ya después, en Éxodo 7, 13 y 14, dice que el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y además de esta que se endureció el corazón, también dice en 9:12 que Jehová endureció el corazón del faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces, lo que está pasando en este versículo es el cumplimiento de la profecía de Éxodo 3 y Éxodo 4. En esta época los faraones son considerados dioses, como les había dicho. Así que la petición es un reto a la soberanía y el poder de este faraón. El faraón Ramsés II fue considerado tan poderoso, el que les nombré el Ozymandias en griego, pero Ramsés II para que nos quede fácil pronunciar su nombre. Dicen que fue tan poderoso que cuando murió, la gente pensó que el mundo se iba a acabar. Cuando murió Ramsés II, la gente pensó que el mundo se iba a acabar. ¿Qué pasa cuando una persona tiene mucho poder y se lo cree? Lo que dice el Salmo 10:4. Salmo 10:4, es muy importante que lo tengan en mente. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ahora, uno piensa, eso es el faraón. Eso es el faraón, que tenía mucho poder. No, nosotros somos como los faraones. Nosotros somos un faraón. Nosotros somos tercos, nosotros desconocemos el poder de Dios y muchas veces es necesario, como el faraón, que sintiera el control de Dios para que cayera y triunfara el Dios débil sobre la fortaleza que usted cree tener. ¿Usted cree tener una fortaleza? No. Entonces, cuidado con la altivez, porque es fácil caer en creer que no hay Dios, porque me lo gané, esto me lo gané. El castigo por parte del faraón al pueblo, en este momento, él cree, no se hace esperar. Los hebreos son encomiados a seguir haciendo la cantidad de ladrillos que siempre hacen, pero con la diferencia que no se les daría la paja que estos tomaban. Deben buscar el ladrillo y buscar la paja y hacerlo. Les voy a nombrar un arqueólogo, Joseph Free, encontró un papiro que contiene el lamento de un oficial que tuvo que erigir edificios para la frontera egipcia. Dice el papiro: estoy sin equipo, no hay gente que fabrique ladrillos y no hay paja en el distrito. Aparentemente este papiro corroboraría lo que sucedió en la época de Moisés. En el versículo 9, porque tengo que saltar, versículo 9, en 5:9, dice: agrávese la servidumbre, agrávese la servidumbre. Allí se usa la palabra hebrea interesante. Venga, lo curioso del texto bíblico es tan maravilloso. Allá está utilizando una palabra hebrea de agravar, que es la misma palabra para pesado o difícil, colocar presión. Ahora, ¿quién dijo que tenía la lengua pesada o difícil? Moisés. Yo tengo la lengua pesada. Y vino una plaga, una carga pesada sobre ellos. Pero lo interesante, mire lo interesante,
es que 4 plagas de las que mandó Dios sobre el faraón también se dicen que son pesadas para el pueblo. O sea, lo mismo que hizo Faraón contra el pueblo, Dios lo hizo 4 veces. ¿Sabe por qué 4? Porque el nombre de Dios, Yahvé, tiene 4 letras para decir soy Dios, soy Dios, soy Dios, soy Dios. Ustedes tienen que entender que si castigan a mi pueblo pesadamente, lo castigaré yo más a ustedes por hacerle daño a mi pueblo. Tremendo. Si usted sigue observando, hay todo un proceso burocrático en Egipto, porque unos les mandan a una cosa y otros a otro. Hay unos cuadrilleros en el pueblo y otros capataces de los egipcios. Las órdenes pasaban de uno a otro. Sin duda los cuadrilleros llevaron la peor parte. ¿Por qué? Porque ellos se encontraban entre la espada y la pared. Por un lado, los hebreos estarían molestos con ellos porque los oprimían más, y por el otro estaba el azote de los capataces que le exigían a ellos más ladrillo. Recuerden que los cuadrilleros son hebreos. Son hebreos, entonces el hebreo insta al hebreo porque viene una presión de arriba para hacer un trabajo abajo. Téngale paciencia a los que trabajan, téngale paciencia a los rangos medios. Son los más difíciles, porque tienen que recibir la orden del de arriba y tienen que transmitirla al de abajo. Los cuadrilleros estaban tan desesperados que dijeron, no, nosotros vamos a hablar con el faraón. ¡Ja! Nosotros tenemos que ir a hablar con el faraón porque esto está muy fuerte. Ahora, ustedes se dieron cuenta que lo que hizo la petición de Moisés y Aarón fue incrementar la presión sobre los hebreos. En cambio de surtir el efecto de liberación, la opresión se aumentó. ¿Y qué pasa normalmente cuando entra uno en un momento de esos y dice, no, pero ahora la presión se aumentó, yo estoy siguiendo a Dios y antes es peor? Entonces uno empieza a renegar. Yo creo que leamos de Malaquías capítulo 3 versículo 14, que es fabuloso. Malaquías capítulo 3 versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? O sea, ¿yo para qué me pongo en estas? ¿Para qué se pusieron a mandar esto de que liberarnos? ¿Para qué me volví creyente? ¿Para qué si todos los problemas empezaron a surgir más? Muchas veces hacemos lo que tenemos que hacer. Es más, estamos caminando con el Señor y las cosas pueden empeorar. Seguramente nos juntamos a los hebreos en Egipto para renegar por lo que nos pasa, y quizás nos unamos al versículo de Malaquías y digamos, ¿y para qué todo esto? ¿Para qué sirvió todo esto que hice? ¿Para qué este esfuerzo tan grande? Cuidado, porque nosotros nos podemos quejar como los hebreos. En el versículo 15, ya les dije, los capataces, los cuadrilleros van a hablar con Faraón. Como se pueden dar cuenta, la molestia que pudieron tener contra Moisés y Aarón fue muy fuerte, puesto que no los buscan, sino que ellos mismos van a Faraón. Y este castigo fue tan grande que la pareja de hermanos no se aparece por ahí, como que dijeron, no, yo por allá no me aparezco. En el versículo 16, hay otra versión que me gusta más, traduce, nos exigen que hagamos adobe sin darnos paja. Tus siervos se llevan los golpes, pero el culpable es tu pueblo. El pueblo se está percibiendo culpable del comportamiento de que los capataces sea más agresivo contra ellos. Eso pasa también en nuestras vidas. Estamos haciendo las cosas, estamos trabajando, vemos que se incrementan los problemas y decimos, ¿será que estoy haciendo algo mal? Nos sentimos culpables de que algo esté pasando por culpa de nosotros mismos cuando usted está caminando bien. Hay que tener mucho cuidado con eso. El pueblo entonces se percibe culpable por su comportamiento frente a los capataces. En todo caso, las palabras de Moisés y Aarón fueron las que provocaron este problema. Ellos se estaban presentando como representantes del pueblo, pero el castigo por su desfachatez se la está llevando la gente. Nuevamente, recuerden que se está desafiando la realeza
del faraón. En el versículo 20 finalmente van a buscar a Moisés y Aarón para hacerles el reclamo y estos a su vez llevan la queja ante Dios. El versículo 22 es una queja nuevamente fuerte de Moisés contra Aarón. Le dice, oiga, ¿para qué me envió? Esta queja es clara por lo que está pasando, como que estaban mejor antes. ¿Eso para qué? Eso preferimos vivir como estábamos. ¿Recuerden cuando salen de Egipto? Lo mismo, no, allá por lo menos había que comer. Aquí también no, pero si antes vivía, por lo menos teníamos la paja para hacer el adobe. Las cosas, hermanos, cuando es la voluntad de Dios, no necesariamente van a ir como pensamos. Vuelvo y les digo, las cosas cuando es la voluntad de Dios no necesariamente van a ir como pensamos. Si creemos que al ir con Dios nos va a ir fácil, es porque creemos que el control de la situación va a estar en nuestras manos. Les voy a leer esa frase otra vez. Si creemos que al ir con Dios nos va a ir fácil, es porque creemos que el control de la situación va a estar en nuestras manos. Creemos que somos el faraón, con la situación controlada antes de la petición hecha por el Señor. Creemos que seguiremos controlando la forma en que esto va a pasar. Queremos seguir siendo los faraones. O sea, Dios actúa, pero actúa de esta manera. Dios tiene otros planes. Dios tiene otros planes. Acuérdense lo que dice Job, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí y muchas cosas como estas en Él. En este pasaje, ya estoy terminando, quiere que a Faraón y todos los habitantes de Egipto entiendan que el más poderoso de todos es Yahvé. Yahvé, una plaga dura; Yahvé, 2 plagas duras; Yahvé, 3 plagas duras; Yahvé, 4 plagas duras. Que Dios cumple su palabra en Faraón para endurecerlo y también controla la situación en la forma en cómo el pueblo va a salir. Inicialmente habrá oposición, parece ser que no hay esperanza, parece que las cosas van a ir mal. Y aunque el resultado va a salir en otros capítulos, en este momento el pueblo no la pasa bien. Terminamos con este versículo de Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Amén. Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por los ejemplos que tú nos das de que no hay seres tan poderosos o situaciones tan grandes que no estén bajo el control tuyo. Gracias porque si alguien, por el motivo que tú tienes de sacarnos, de liberarnos, se opone, tú, Señor, te encargarás de apretarlo. Ten misericordia de esas personas, situaciones, porque sabemos que tu mano es muy poderosa. Gracias te damos, Señor, porque las cosas no salen como nosotros queremos, sino como tú quieres, porque siempre, Señor, tú eres el que tiene el control. En Cristo Jesús. Amén.